Hola, ¿qué tal, cinéfilos? Hoy tenemos la lupa puesta sobre David Lynch, director, actor, músico y artista estadounidense, un auténtico todero. Justo ahora no nos encontramos en la cabina de radio, así que estamos grabando desde las instalaciones de la universidad, así que si saben que escuchan un ruidito extraño, no se preocupen, no pasa nada. Pero ¿saben qué? No importa. Lo importante es traerles a ustedes lo mejor de la lupa. Bueno, basta de introducciones. Comencemos con las presentaciones. Quien les habla es Juliana Girón junto a Nicole de Ávila y Sebastián Jiménez. Y les traemos la lupa. Vamos a empezar hablando un poco de la biografía de David Lynch. Déjenme contarles que este cineasta, como ya les dije, pintor, músico y actor, nació el 20 de enero de 1946 en Montana, Estados Unidos. Es conocido por películas aclamadas como Eraserhead en 1977, Blue Velvet en 1986 y Mulholland Drive en 2001, que es considerada por algunos críticos como la mejor película de sus respectivas décadas y por su éxito, obviamente. La serie de televisión de 1990 y 91 Twin Peaks, que lo llevó a ser calificada como el primer surrealista popular. De esta serie le vamos a estar hablando más adelante. Hablemos un poco también sobre los proyectos destacables de este director. Bueno, como todo director, tiene su gran top de películas hechas que serán recordadas a lo largo del tiempo, ya sea por lo bueno o por lo malo. En el top de David Lynch es difícil definir por qué serían recordadas, ya sea por su genialidad al momento de mostrarlas o por su compleja forma de narrarlas, haciendo que sea más difícil para el espectador entender todo lo que está viendo. Veamos el top y entenderán de qué les hablo más o menos. En el primer lugar tenemos un clásico de David, además de reconocido. Hablamos de Twin Peaks, que ya lo decía mi compañero, del año 1992. Una película que destaca por ser tan surreal como lo puedes imaginar. La película es narrada en un tranquilo pueblo llamado Deer Meadow, donde no ocurre nada, hasta que su tranquilidad se ve opacada por el asesinato de la mesera Teresa Banks. Durante este año, dos detectives llegan al pueblo para investigar el repentino asesinato, pero la policía del local no se los permite, cosa que no es muy obstaculizante ya que ellos realizan la investigación sin ningún tipo de problemas hasta que uno de los detectives desaparece. Otro de los proyectos de David Lynch sería Lady Blue Shanghai, un cortometraje de promoción de internet de 16 minutos de duración, estrenada en el año 2010, lanzada en Francia y en Estados Unidos. Y por último tenemos Inland Empire, largometraje del año 2006 dirigido por, ¿quién si no?, David Lynch, siendo este del género thriller psicológico. Tiene una duración de 180 minutos con una clasificación más 18. Pero tranquilos, que estas no van a ser las últimas películas de las que van a escuchar en todo nuestro podcast. Más adelante les traeremos más películas y más referencias de este. Claro, Juliana, y como todos los grandes directores del cine, David Lynch no se queda atrás y también tiene muchos referentes. Es reconocido admirador de Jake Stati, Ingmar Bergman o Werner Herzog. Su amor por el dadaísmo y el surrealismo queda patente en algunas de sus películas, cuya misteriosa atmósfera mezcla lo cotidiano con lo soñado, escapando a veces a la comprensión exhaustiva del espectador. Además de esto, Lynch ha declarado a menudo admirar profundamente a los cineastas Stanley Kubrick y Federico Fellini. El director surrealista sostiene que muchas de las películas de Kubrick se encuentran entre sus preferidas y que las obras de Kafka y Bacon lo subyugan por su fuerza visual y su conmovedora sensibilidad. Estos rasgos están presentes desde su primer largometraje Eraserhead y su segunda película El hombre elefante de 1980, que fue un gran éxito crítico y comercial, recibiendo 8 nominaciones a los premios Oscar. Infortunadamente no ganó, pero se llevó un mejor premio, que fue el premio Mejor Película en los BAFTA. Ahora sí vamos a entrar un poco a lo que realmente nos interesa, ponerle una mirada con lupa a su trabajo. Para esto decidimos analizar cada elemento del lenguaje cinematográfico dentro de los films de David. Empezamos esta vez con el sonido. El sonido en sus películas es de gran importancia y por ello cada banda sonora es trabajada con esmero. El responsable de ese sonido es el compositor Angelo Badalamenti, colaborador habitual del director y creador, entre otras, de las reconocidas bandas sonoras de la serie Twin Peaks y Mulholland Drive, ambas nominadas al Globo de Oro. Lynch ha conseguido destacarse, según la crítica, como uno de los pocos directores actuales con un estilo auténticamente personal y un referente ineludible en el cine contemporáneo. En El hombre elefante de 1980, Lynch, además de escribir y dirigir la película, se encargó de la dirección musical y diseño de sonido. En su descripción de los últimos momentos de la vida de Merrick, la película utiliza el adagio para cuerdas de Samuel Barber. Claro, y si ustedes son fanáticos de Lynch, podrán notar, ustedes chicos me pueden corregir acá, que su sonido, la musicalización de sus películas trae algo tenue, algo sombrío que acompaña esta imagen. Por ejemplo, la película Twin Peaks hace que ciertas escenas
sea un poco más perturbadora gracias a este sonido. ¿Ustedes qué opinan de eso? La verdad es que la banda sonora de Twin Peaks me encantó mucho. O sea, la película en sí me perturba un poco, pero me parece que la banda sonora, la música, la escena en la que está en el bar con la banda tocando, o sea, fue muy... O sea, yo en el tino, como quien dice. Claro. El ambiente era totalmente adecuado, las luces rojas, el humo, el jazz, creo que era jazz, no sé. Pero la música en general de la película me encantó. Y pasa algo que, por ejemplo, en ciertas escenas le aceleraban el ritmo cardíaco a uno, o sea, lograban como meterle toda esta cosa psicológica que es obviamente lo que Lynch espera hacer con sus películas, y yo siento que él lo cumple muy bien y que el sonido es fundamental para que él logre este cometido. Sí, por lo menos había una escena de Twin Peaks en las que no pasaba nada realmente, solamente era como que Laura en su cuarto mirando un cuadro nada más, pero la música estaba ahí en constante tensión, iba subiendo y te iba haciendo creer que algo va a pasar, y tú estabas ahí como en la silla pensando, ay, pasa ya, ¿qué va a pasar? Y luego no pasaba nada. Y es algo que de verdad no muchas películas de ahora logran causarte. Eso pasa mucho en Mulholland Drive, en una escena de la cafetería de Wilkins, cuando uno de los detectives dobla la esquina y va como a mostrarle el hombre misterioso que él vio a su compañero. Y Lynch, o sea, a pesar de ser a plena luz del día, le mete música de terror. Y tú te quedas expectante a qué va a pasar. Es básicamente lo mismo que pasa en Twin Peaks, solamente que me parece que en Mulholland Drive es incluso mucho más, se aplica de una mejor manera, porque en Twin Peaks ya uno sabe, bueno, es que en Mulholland Drive es más sutil. Sí, pero por lo menos en Twin Peaks uno sabe que siempre va a pasar algo. Ya uno anda expectante de cualquier ataque que le dé a Laura, de ir a buscar, no se burlen, de ir a buscar la droga, o de estar pensando en a dónde irse, a dónde esconderse o con quién se va a meter. Y esa tensión que la música comienza a meter también, que uno comienza como a preocuparse o a exaltarse o incluso a asustarse. Pero vemos que en el sonido, o sea, Lynch es como más multifacético, porque en el caso de El hombre elefante juega más con sonidos dulces, sonidos más como que tú ves en pantalla. Por ejemplo, al comienzo hay una canción de cuna, una irrupción de elefantes y cositas así que no te sacan de escena y se mezclan muy bien con lo que él trata de transmitir. O sea, lo que le decía al principio, que el man logre su cometido, o sea, él utiliza la música de manera tan adecuada que tú no te quedas pensando como, ay, ¿por qué está sonando eso? Que es lo que a veces suele pasar en las películas de hoy en día. Sin embargo, yo siento que lo utiliza muy bien. Entonces estamos de acuerdo en ese punto. Y vamos a seguir hablando un poco más sobre los proyectos que ha trabajado Lynch. Uno de ellos es El hombre elefante. En la música del hombre elefante, la música que puebla esa primera negación de la imagen intriga sin dejar de ser dulce. Sonidos originarios del mundo circense arreglados como una fina canción de cuna, y luego la irrupción de elefantes que barritan aplastando esa tienda obertura. Lo que decía Nicole ahorita, ¿cierto? Básicamente. Los volúmenes rugosos y brutales que derriban a una mujer encinta tras una nube, un probable vapor de máquinas y la línea aguda de un llanto de bebé. Esos son elementos del sonido que utiliza Lynch, que era lo que nos mencionaba ahorita Nicole, que no nos sacan de forma abrupta de la escena, sino que lo hacen como un acompañante que aparte a ti te ubica en lo que estás viendo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar de otro elemento cinematográfico que vendría siendo la imagen y la iluminación. Vamos a tratar esos dos elementos juntos. Bueno, siguiendo la línea del hombre elefante, vemos cómo hay algo muy particular aquí, y es la decisión que toma Lynch de rodar en blanco y negro, es ya significativa. La supresión de los colores le da objetividad dentro de la subjetividad a los hechos vividos por el protagonista. El color significaba adulterar la sustancia del protagonista y su desarrollo. Esta elección estética inspira un acercamiento respetuoso a la condición de Joseph Merry. Lynch no quiso ser otro más que viviera de la exposición de sus penalidades, sino darle respeto al personaje. Bueno, y además, agregándote un poco a esas cosas, El hombre elefante es basado también en una historia real de una persona llamada Joseph Carey Merrick, nacido en Leicester, Inglaterra, el 5 de agosto de 1862 y que murió en Londres el 11 de abril de 1890, también conocido como el hombre elefante. Se hizo famoso debido a las terribles malformaciones que padeció desde el año y medio de edad, condenado a pasar la mayor parte de su vida trabajando en circos. Solo encontró sosiego en sus últimos años de vida. A pesar de su desgraciada enfermedad, sobresalió por su carácter dulce y educado.
La mayor parte de su vida se le tildó de no tener una inteligencia destacada, pero en sus postrimedias demostró que tenía una inteligencia superior a la media. Padeció síndrome de Proteus, una enfermedad que causa excesivo crecimiento de la piel y un desarrollo anormal de los huesos, del cual podía representar el caso más grave conocido hasta el momento. Así como Lynch usó el color en El hombre elefante para mostrar cierta objetividad, también vemos que él usa mucho el color y la iluminación, por ejemplo en Mulholland Drive, para darnos como simbolismos y significados. Por ejemplo, en la escena de la cafetería, me gusta mucho esta escena. No se nota. Se ve una iluminación muy brillante y antes de eso hay una iluminación muy oscura. Entonces Lynch también nos está representando aquí el sueño americano y es una crítica a la industria de Hollywood que aniquila estos sueños. En eso hablaremos un poco más adelante, pero eso es lo que más o menos representan. Un elemento recurrente en su cine es describir los misterios de pequeñas comunidades de Estados Unidos, como es el caso de Twin Peaks y Blue Bevel. Tiene cierta afinidad por secretos ocultos en los barrios periféricos de Los Ángeles, retratados en películas como Mulholland Drive e Inland Empire. También aprovecha y hace una crítica feroz a la industria de Hollywood, como ya venía diciendo en Mulholland Drive, representando como un sistema que aniquila a los individuos y a los sueños. Claro, chicos, y si se pasan por nuestra página web, que obviamente lo van a hacer después de escuchar este podcast, podemos ver en uno de los videos que les referimos por ahí que este hombre vivió la época de los 50, por eso, y también su papá tenía un cargo que lo obligaba a trasladarse mucho de unas partes a otros. Entonces el man vivió tanto en ciudades grandes como en comunidades pequeñas. Es por eso que tiene esta ficción, como dice Nicole, a describir los misterios de pequeñas comunidades. Otra cosa que tiene David es una fijación por los sueños, por lo que estos son un elemento recurrente en sus trabajos. Acuérdense que nosotros lo llamamos el gran surrealista. ¿Por qué? Porque es que el surrealismo es uno de los elementos, digamos, fundamentales, el sueño es uno de los elementos fundamentales del surrealismo y es algo que él utiliza demasiado en todos sus largometrajes, sus cortometrajes, o sea, en todos sus trabajos. Y este hombre lo que hace para simbolizar la división entre la realidad y los sueños es que muchas veces realiza unas disolvencias sobre imágenes. Además, su estética suele ser la mayor parte del tiempo, no toda explícita. ¿Por qué digo la mayor parte del tiempo? Porque en sus escenas utiliza planos bastante cerrados o planos detalles. O por ejemplo en Twin Peaks, esto es una alerta spoiler total, utiliza un plano donde muestra a la señorita Teresa Banks, que es la mesera de la que le estaba hablando Sebastián. Le están haciendo la autopsia y lo que hace es que se acerca la cámara a su uña en un microscopio. Sí. Y le levantan la uña totalmente y ahí le encuentran un papelito. Pero la manera en que te lo muestra Lynch, la manera en que decide mostrártelo es bastante explícita. Incluso llega a ser asquerosa en algunas partes, pero hace parte como del mismo encanto. Como la escena del enanito cuando estaba tomando lo que sea que estuviese tomando y se le veía la boca. Como una mazamorra de maíz. Exacto, sí. Que también tiene un simbolismo, por cierto, también tiene un simbolismo. David trabajaba mucho con los simbolismos. Por ejemplo, en Twin Peaks, esta mazamorra, como le llamo yo, tiene un nombre particular que es una cosa así. Algo que significaba como miedos y perdiciones. Exacto. O sea, la cosa es que el enanito se alimenta del sufrimiento de la persona, de lo que excita a la persona, y todo esto se simboliza en esta mazamorra toda extraña que nos muestran ahí. Por cierto, el enanito tiene un nombre muy extraño que se llama el brazo izquierdo o el brazo, algo así más o menos. Y algo que se puede notar muy a leguas en la película es que cuando él aparece, cuando él hace su pequeña aparición, todos los sonidos que él realice están invertidos. Cuando él camina, cuando él habla o cuando se sienta, todos los sonidos están invertidos, todo va en reversa. Incluso las palabras que él dice. Es como si lo hubiese dicho al revés, para cuando lo van a pasar a la edición, volteaban el audio y sonaba como que si estuviese dicho derecho. Sí, David hacía algo como bastante con el sonido. Él jugaba mucho con estos efectos sonoros. Y algo también que quería agregarle es que, por ejemplo, cuando nos introducen a la escena de la que hablaba Sebastián, que es la escena de la logia negra, pues el corte lo hacen como en una boca. Entonces te muestran la boca desde adentro mientras... Sí. Es algo en serio que es asqueroso. Por eso les digo que David es bastante explícito, pero eso hace también parte
de todo el encanto que le mete a sus películas y de por qué sus películas son tan exitosas y por qué se habla de un surrealista popular. Aunque bueno, si no lo sabían, por ahí tendremos reseñas en la página web. Una de las películas menos taquilleras de este fue Twin Peaks. Porque la gente esperaba mucho. Ya te habías visto la serie que tuvo mucho público y luego vienes y te ves la película y no es parecida a la serie Para nada. en nada. Entonces la gente se queda como, ¿yo qué estoy viendo? Devuélvame mi plata. Es que Sí, pero lo que pasó realmente con la película fue que cuando la fueron a exponer, por ejemplo, en estos festivales de cine, la gente no se había visto la serie. Entonces no entendían. Por ejemplo, yo me vi la película sin verme la serie y yo no entendía nada. Yo tampoco. Simplemente él te crea un mundo que uno dice como que man tan extraño que se habrá metido, pero no entiendes hasta que vienes, investigas todo este intertexto que él le mete, que es obviamente de la serie, perdón, ya es cuando uno dice, ok, bien. Entonces esto va así. Exactamente. Y para hablar un poco más sobre Lynch, a él le encantaba de verdad demasiado repetir el equipo de producción. Por eso podemos ver en similitudes en la edición de sus películas. Mary Sweeney fue la editora de Twin Peaks y Mulholland Drive, además de ser también la esposa de David Lynch. En estas películas la disolución de imágenes usada... No, pero él se metió con ella después de las películas. Sí, ¿no? sí, porque él estuvo casado muy joven, él estuvo casado muy Vio el joven. talento en ella. En estas películas la disolución de imagen es usada como un túnel que conecta el mundo de los sueños y la realidad. Y este mundo de los sueños y la realidad lo podemos ver mucho en los personajes y es un tema que a mí me encanta mucho y es cómo Lynch representa personalidades y arquetipos en sus personajes. En la filmografía lynchiana la mujer tiene múltiples personalidades, lo podemos ver en la serie de 1990 como en la película de Twin Peaks de 1992, donde su protagonista Laura Palmer es una mujer misteriosa que vive diferentes vidas a la vez. En Mulholland Drive lo vemos en la dualidad entre Rita Camila con o contra Betty y Diane. Son mujeres con arquetipos desarrollados en dos partes de la película. En el caso de Rita siente una mujer sumisa y luego en la segunda parte se muestra en el lado de Camila como el estereotipo de la bomba sexy que encaja perfectamente con el molde de la industria de Hollywood. Y vemos a una Betty optimista, segura de la vida, y luego vemos a una Diane autodestructiva y destructiva, que solo quiere vengarse de Camila, y que todos sus sueños se han visto rotos o aniquilados por este sistema que es Hollywood. Y bueno, como en otras películas de Lynch, el mal es el detonante del cambio de las situaciones y de los personajes. Normalmente en su cinematografía, el mal posee a figuras masculinas de una manera brutal. Frank Booth en Terciopelo Azul en 1986, Bobby Peru en Corazón Salvaje en 1990 o Leland Palmer en Twin Peaks, el padre de Laura Palmer. O bien se manifiesta de una manera más o menos evidente y directa. El hombre misterioso de Carretera Perdida no necesita apoderarse del alma de nadie, es el demonio en sí mismo. En Mulholland Drive, la aparición del mal es incluso más sutil. ¿Qué representa la figura del cowboy sino una manifestación de un poder oscuro que determina las acciones de los personajes? En este caso, las del director de cine Adam Kesher, Justin Theroux. Y más que un poder oscuro, el convoy representa ese lado del sueño americano, representa al americano en sí. Entonces es muy interesante cómo Lynch usa este personaje para lanzar esa feroz crítica a ese sistema. Como un dato curioso se puede agregar que el hombre elefante, en El hombre elefante, el maquillaje del actor John Hurt que interpretó a Merritt se hizo a partir de un molde del cuerpo de Merritt, del cuerpo del cadáver. Lynch inicialmente trató de hacer la composición por sí mismo, pero le quedó como esos trabajos que uno tiene en el colegio. Así como que O sea, Manual, así, Art Attack. rústico. Tú haces un pedazo y hago el otro y después lo juntamos. Entonces finalmente el maquillaje fue diseñado por Christopher Tucker. Fue tan convincente que la Academia de Artes y las Ciencias, que se había negado a darle un premio especial al trabajo de Tucker en El hombre elefante, cedió y recibió muchas, por las múltiples quejas que recibieron de la gente que se vio la película, denle un premio. Entonces crearon una nueva categoría de mejor maquillaje para los Oscars. En cuanto a elementos importantes para el desarrollo de la historia en Mulholland Drive, tenemos la caja azul que contiene una fuerza misteriosa y divide la película en dos partes. También en Twin Peaks Tenemos a Lil, que, bueno, les cuento que en Twin Peaks hay como un detective jefe y entonces lo que hace este hombre es que le da un código secreto a sus subordinados por medio de una mujer. Entonces ahí retomamos un poco lo que decíamos de los arqueotipos.
lo que hace es que hay una mujer que hace gestos con su cara, que está vestida de una manera específica, exactamente. Con ciertos rasgos en el vestido que son Y en necesarios. su cara y hasta incluso en sus zapatos. Y de esa manera es que le da el código a sus subordinados. O sea, de esta manera es que le dice el caso va a ser de esta y esta manera. Entonces vemos que esta simbología, bueno, en este caso fue una simbología explícita, pero por ejemplo hay un símbolo en su ropa que es una rosa azul, que en ningún momento de la película te develan qué es esa rosa azul. Nosotros Tú tienes que intuirlo. Que es el caso del espiritismo, el exacto. paranormal, como por el tema del demonio Bob y todo eso. Pero a él siempre le gusta crear como ese ambiente de misterio, No, sí, crear pero- estos personajes raros, porque en Mulholland Drive tenemos a un vagabundo que parece un monstruo. Sí, y o sea, el enanito este que hablaba en reversa. O el niñito que andaba con una máscara de papel maché con una nariz larga. le gusta mezclar bastante simbolismo. Está loco, Sí. ¿no? Pero, o sea, lo interesante es cómo esos personajes reflejan los temas que él quiere criticar. Exactamente. Bueno, y para cerrar nuestra emisión de hoy vamos a hablar de unos datos curiosos del Hombre Elefante, Twin Peaks y Mulholland Drive. Hablemos de Mulholland Drive, y el éxito de esta película no solo se debió como a los múltiples interrogantes de esta trama inconexa, sino que la gente iba al cine a ver relaciones lésbicas. Y El es un porno tema de la que, época. es un Desde tema que chiquitos. vende comercialmente, como nosotros ya sabemos, El sexo vende. El morbo social. siempre vende. El morbo, el sexo, todo eso vende. Todo lo que no es aceptado socialmente, por lo general se le vende también. Obtuvo una super recaudación en taquilla, a diferencia de Twin Peaks. Yo tengo una pregunta. Si por lo menos en Twin Peaks hubiese habido también ese tipo de relaciones lésbicas entre Laura y Donna, creo que se llamaba, ¿habría tenido también el mismo éxito que esta película? Comercialmente, de pronto sí. O sea, comercialmente tal vez sí, Pero en crítica, pero Porque igual, o sea, no estaríamos quitando el tema de la historia como tal de Twin Peaks. Seguiría siendo una mazamorra de todo lo que o sea, hemos que visto. igual en Twin Peaks vemos que muchos directores son detractores por esta película de Lynch, porque, o sea, literal le dicen como que descansa un poquito y luego vuelves, porque no se llevó bien con la crítica, Exacto. no se llevó bien con la taquilla. Entonces Mulholland Drive tiene esto de que tiene el plus de esta relación lésbica que genera morbo, y generaba mucho más morbo para la época en que fue lanzada, Eso sí. que no, o sea, sí se veía en televisión este tipo de relaciones, pero no. pero no pues, había sí. esa liberación sexual No, que así hay como había. ahora. Y Mulholland Drive tiene algo de que, como te decía, tiene múltiples interrogantes. Entonces tú te sientas y es como en Dark. Tienes que devanarte los sesos para entender qué está pasando ahí. No, y de Entonces- igual manera, o sea, por ejemplo, en Twin Peaks, si tú no te ves la serie, pues igual te va a quedar un sinsabor de qué es eso, qué me está contando el man, qué me está queriendo decir con todas estas cosas. Entonces también por ese lado no creo que hubiese sido tan exitosa. Sin embargo, años después lo fue, y años después que la gente, los fanáticos de Twin Peaks, es que están diciendo como, ay, es que esta fue una película que él nos regaló a los fanáticos. Entonces ya está tomando como un éxito, pero en taquilla como tal en su época no lo logró. En mi opinión, Lynch es de esos directores que siempre como consigue el objetivo del cine, y es mantener al espectador interesado Claro. durante 2 horas o las horas que el man quiera. Tú estás ahí porque tiene esas tramas a veces como tan inconexas que tienes que tú tirarle cabeza como espectador, y no es lo mismo tú mirar Que te lo he masticado. una película más comercial donde ya todo sigue una estructura lineal y ya tú sabes lo que va a pasar. Aquaman. Este es el detonante, este es el primer punto de giro. No, ahora viene esta vieja y se revela, y es así. Sí. Bueno, lo que sí es importante es la decisión de la película en dos provocada por la apertura de la caja azul. Mulholland Drive se divide en dos partes, como lo dijo ya mi compañera Nicole. Hizo Un día de vértigo, 1958, de Alfred Hitchcock, película y director que Lynch admira, en la que la segunda es un reverso de la primera. De hecho, la historia se repite de manera diferente con los mismos personajes. Son físicamente los mismos actores en su aspecto exterior, pero tanto la escena del campanario en Vértigo como la segunda parte de Mulholland Drive se reflejan dos maneras de entender un mismo episodio, con personajes que se desdoblan en otros, y Judy y Madeleine en la película de Hitchcock por un lado, y Betty y Diane y Rita y Camila por el otro.
Bueno, y como último dato curioso, les cuento que en Twin Peaks actúa David Bowie y hasta el mismísimo David Lynch, quien hace el papel del detective jefe que les contábamos ahorita, que es como un señor que está medio sordo ahí. ¿Y los audífonos? Sí, usa audífonos. Pero sí, este papel lo hace el mismísimo David. Bueno, y les cuento que eso fue todo en este programa de hoy. Nicky, Sebas, ¿qué le parece si antes de despedirnos les contamos cuáles son nuestras redes sociales? Me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter como Nico de Avi y en Instagram también como Nico de Avi. La Soy imaginación. tan multifacética. Bueno, ¿Sebas? si se les da la gana, si quieren, me pueden buscar en Instagram como Ki Sebastián y por Twitter no lo sé porque le metí como 300 números a ese Twitter. Por ahí lo encuentran. Bueno, y a mí me pueden encontrar en Instagram como @lahabladora_ y en Twitter como @juleavi. Luperos, esto ha sido todo aquí por hoy. Esperamos que les haya gustado. Estén siempre pendientes de la página web, de sus actualizaciones. Comenten qué otro director o qué otra película desearían que pusiéramos bajo nuestra lupa. Y recuerden, estamos siempre aquí en La Lupa.